grabando ahí en este caso. Ya, entonces, ayer estábamos hablando de los servicios ecosistémicos ayer. Conversamos un poco acerca de cómo funcionan los ecosistemas naturales. Vimos este esquema general de un ecosistema en donde veíamos las distintas interacciones que habían entre los participantes de este ecosistema, interacciones que eran tanto entre los componentes bióticos como también con los componentes abióticos de los mismos. Acá hablamos un poco de cómo se reciclaba el nitrógeno, el reciclaje del CO2, aquí qué pasaba en la competencia entre estos dos, la cooperación, ya en esta simbiosis que ocurre acá. No hablamos de esta, pero son bacterias fijadoras de nitrógeno. Y estuvimos un poco hablando acerca de eso y de cómo un ecosistema como este podía brindarnos a nosotros algunos servicios ecosistémicos, ya, el acceso a ciertas comidas, pensando más en otro tipo de poblaciones, no una población tan occidentalizada como la nuestra, ya, pero de aquí podríamos obtener agua, podríamos tener recursos, tierra, qué sé yo, alimentos, etcétera, etcétera. Después de eso, hablamos acerca de cómo se movían los elementos dentro del ecosistema y diferenciamos entre el reciclaje de productos químicos y el uso de la energía por parte de las plantas, que este uso de energía lo que hacían las plantas era fijar esa energía, meterla dentro de enlaces químicos para que quedaran formando parte de la estructura de la planta, y desde allí podían utilizarse por parte de los animales también, que de hecho es lo que pasaba en esta imagen, en donde se ve que este espino está haciendo fotosíntesis, está produciendo materia orgánica, y este elefante está utilizando esa materia orgánica para obtener energía, pero también retribuye al ambiente porque sus deposiciones son utilizadas como nutrientes para este árbol, ¿ya? Y las mismas hojitas podían generar tierra de hoja que también sirve como abono y fertilizante. Habíamos dicho esa parte inicialmente, y ahora lo que teníamos que conversar era respecto de la fotosíntesis, ¿ya? Esta imagen que nos representaba, ¿ya?, en un perfil muy, muy, muy general para qué sirve la fotosíntesis, que sirve en realidad para fijar energía proveniente del sol, y habíamos llegado hasta acá conversando acerca de en qué consiste el proceso fotosintético. ¿Ya? Más adelante, o sea, cuando termine esta clase, vamos a ver algunos otros tipos de fotosíntesis que son un poco distintas, pero este es el esquema general. Este esquema ultra general de la fotosíntesis es el que nos habla de los procesos que están ocurriendo acá. Y decíamos que en una primera instancia se utiliza la energía de la luz para provocar el rompimiento de la molécula de agua, y que al romper la molécula de agua se liberaba oxígeno y se liberaban electrones y protones, y que esos electrones y protones iban a formar parte de estas moléculas que eran de alguna manera unos intermediarios. ¿Ya? Esta energía que está en camino, que está en tránsito, es la energía que se utiliza en la segunda etapa de la fotosíntesis, en donde ocurre el ciclo de Calvin, y aquí se producen las reacciones de fijación de carbono. En el ciclo de Calvin se toma el CO2 desde la atmósfera y se fabrican azúcares con esto. Y estos elementos, el NADPH y el ADP, más fósforo inorgánico, eso significa pi en este caso, son reciclados porque en el fondo se está cargando esta molécula, se descarga, se carga, se descarga, y así sucesivamente. ¿Ya? Ese es el sentido. Ahora bien, con un poco más de detalle, tenemos que mencionar esto. ¿Ya? ¿Cómo ocurre esta fotosíntesis? Bueno, en el tilacoide, en la membrana de la tilacoide, vamos a encontrar estos elementos que se llaman fotosistemas. ¿Ya? Hay dos fotosistemas principales, enseguida vamos a revisarlos cuando veamos la diapositiva de aquello. Y en estos fotosistemas hay unas moléculas que son pigmentos. Recordar que un pigmento es, por definición, una proteína que es capaz de modificar su comportamiento cuando está siendo incidida por la luz. En otras palabras, son proteínas que responden a la luz. Son proteínas que responden a la luz. Ahora bien, la luz lo que va a generar en estos pigmentos es una cadena de transferencia, ¿sí?
¿Alguien dijo algo? Creo. Insisto, para los que no escucharon, mi conexión a internet en este momento es pésima porque estoy saliendo desde mi teléfono. Lamentablemente la conexión de la casa no está funcionando. ¿Ya? Bueno, se genera una serie de saltos. Estos saltos son saltos de electrones. ¿Ya? Una imagen que vimos ayer, y es que los electrones, no tengo la imagen acá, voy a buscarla, voy a buscar esa imagen. Mm, déjame que estoy... ah, ahí sí. ¿Dónde estoy yo? Acá. Aquí estoy ya. Voy a buscar esa imagen que le había proyectado ayer para que la podamos ver de nuevo. ¿Ya? Voy a dejar en pausa aquí un ratito em, la transmisión. Para... Ah, pero lo vimos hace poco, así que tiene que estar acá. Tará, tará. Acá está. Mm, 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 mm. Acá. Y ahora sí vamos a transmitir esta parte. Ah, ahora sí. Bien, ahora sí. Ayer les mostraba esta idea de cómo funcionan las plantas. Les decía que dentro de la célula vegetal estaban los cloroplastos, y en el cloroplasto estaban estos organelos que se llaman, o sea, cloroplastos, y dentro de los cloroplastos están estos pliegues de membrana que se llaman tilacoides, ¿ya? Y en esos pliegues de membrana están estos puntitos más oscuros que se ven acá abajo, ¿ya? Esos puntitos más oscuros corresponden a los fotosistemas. En los fotosistemas es en donde nosotros vamos a encontrar estos, estas proteínas, que tal como se representa acá, son capaces de, cuando el sol incide sobre ellas, generar saltos electrónicos, porque en el fondo se genera una excitación del electrón que aumenta su energía potencial y por lo tanto este electrón pasa a un nivel de mayor energía. ¿Qué va a hacer con ese mayor nivel de energía? Tiene varias opciones. ¿Ya? Una opción es que el electrón excitado, ya nos dice acá, sea transferido a una molécula cercana donde va a excitar a otro electrón. Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad es que ahora ese electrón excitado sea transferido a otra molécula cercana. Esas son las posibilidades. Insisto, eso lo está haciendo el aporte energético. Y eso es lo que estamos viendo nosotros acá. Y estamos viendo cómo esos electrones van saltando, y llegan a un aceptor que va a ser, en este caso, el pigmento, la clorofila. Y esa clorofila actúa como un aceptor primario. O sea, es alguien que toma esos electrones y los recibe. Solamente eso por ahora. Este electrón salta y de pronto llega un aceptor. Ahora, desde aquí va a pasar a otro fotosistema. Recuerden que un electrón en tránsito básicamente es energía. ¿Ya? Entonces, vamos a ver acá. Quiero que veamos esta idea primero. Pasa este aceptor primario dentro de este fotosistema. Después, ese electrón pasa por una serie de proteínas que se llaman cadena transportadora de electrones hasta llegar a un segundo fotosistema. Este también es un sistema en donde la luz genera saltos electrónicos, ¿ya? Y por lo tanto, finalmente, este electrón llega a este segundo fotosistema y pasa a otro aceptor de electrones, a otro aceptor, para finalmente
generar esta molécula que es una molécula de alta energía. Enseguida vamos a ver cómo se genera. ¿Ya? Esto es muy similar a esto. Esta idea que está acá. Yo tengo que lograr que este electrón que está aquí abajo, pensémoslo en términos de energías potenciales, ¿ya? Pensémoslo en términos de energías potenciales. Debo lograr que este electrón que está aquí abajo, digamos en esta zona de acá, tiene que saltar hasta acá arribita. Porque ese electrón aquí arriba puede generar esta molécula que es un producto final. Ahora bien, hacer un único salto sería bastante difícil. Por lo tanto, en un primer salto se utiliza la luz, se genera un salto de este electrón hasta un cierto nivel de energía potencial. Solamente hasta aquí. Por una cuestión de física, si nosotros miramos, ¿ya? La energía potencial que va a tener ese electrón ahí va a ser mayor que la energía potencial que va a lograr acá. Una vez que el electrón llega a este punto, genera una caída a través de una rampla. Acá tenemos una turbina, o sea, un molino. Tenemos un molinillo. Ese molinillo ocupa este descenso de energía de este electrón para fabricar una molécula energética, en este caso fabricar ATP. Pero el problema es que no alcanzó a llegar hasta el nivel que tiene que llegar, que es acá arriba. Entonces, cuando cae, es su nivel energético, viene, ¡pum!, un segundo fotosistema, que le da otro golpe, ¿ya?, para que se genere el salto, llega al aceptor, este sería el segundo aceptor de electrones, y este aceptor finalmente lo utiliza para generar el NADPH, que es la segunda molécula de alta energía. Esa es la segunda molécula de alta energía, esa es la primera molécula de alta energía. ¿Cómo se logró? Simplemente gracias a dos golpes energéticos que fueron dados por los fotones provenientes de la luz. Es decir, estamos en este caso cosechando la energía de la luz para fabricar moléculas de alta energía. Lo que está aquí, en esta explicación, corresponde a esta parte. A esta parte desde aquí, y desde aquí nos saltamos hasta acá. ¿Ya? En otras palabras, voy a representar aquí. En esa primera parte está explicado eso, está explicado eso y está explicado en parte eso. ¿Ya? En esa primera parte. Todavía no se explica esta segunda parte, cómo se logra ese salto. Ahora, esto es una analogía nomás, por si acaso, entonces tampoco podemos esperar una precisión máxima al hacer una analogía. Simplemente nos permite entender. Lo que se está explicando aquí es cómo se va a producir el NADPH como producto. Y aquí están los pasos. Tenemos en el paso 1, en el estroma, es decir, esto está, perdón, en el tilacoide, está en la membrana tilacoidal, aquí está el tilacoide. En la tilacoide llega la luz sobre este fotosistema. Curiosamente, actúa primero sobre el fotosistema 2. ¿Ya? Esto se debe a que fueron descubiertos en orden asincrónico. Se descubrió primero el fotosistema 1 y después el fotosistema 2. Por eso se le dan los nombres al revés. Pero el primer fotosistema que actúa es el fotosistema 2. Llega la luz, genera saltos electrónicos, se excita una proteína que se llama PCI80. Ahora, y esto requiere una explicación. Ese electrón que se está moviendo ahí proviene de acá, del agua. ¿Ya? Es decir, el agua viene a entregar los electrones que se están removiendo con estos saltos. Porque este electrón después se va. Este electrón, recordemos, se va a ir por esta cadena transportadora de electrones. Va a faltar un electrón acá, o acá si usted quiere. Va a faltar un electrón para reemplazar a ese que se fue. ¿Quién se encarga de entregar el electrón que falta? El agua. ¿De qué manera? Rompiéndola. Al romper el agua se va a producir... El primer electrón lo entrega el Sol. No, el Sol nunca entrega un electrón. Acuérdate que la teoría corpuscular de la luz nos dice que los fotones no son partículas materiales. Por lo tanto, aquí siempre hay electrones. Siempre hay electrones.
Pero lo que pasa es que estos electrones, acuérdate que pueden saltar, pueden volver, depende del nivel de excitación, la imagen anterior. Pero hay un tipo de salto electrónico en donde el electrón puede abandonar e irse a una molécula lejana, a una molécula que esté o sea, a una molécula vecina, nos decía puntualmente. Entonces vamos a suponer, voy a dibujar acá un par de pelotillas, ya. Ya, estos son electrones, digamos. Ya, estos son electrones que están presentes en estas moléculas. Bueno, esos electrones van saltando, van saltando, van saltando, y en algún momento va a llegar hasta aquí. Después ese electrón va a llegar hasta acá, y después ese electrón va a salir de aquí y va a seguir por esta secuencia. ¿Qué pasa entonces? Se va a perder un electrón de esta línea. Y los electrones dentro de todo, bueno, son partículas submateriales, en realidad son componentes estructurales del átomo. No podemos considerar que son materia, pero el electrón sí es una partícula. Para reemplazar a ese electrón que se va, se sacan electrones de la molécula de agua. En estricto rigor, la reacción que está anotada ahí abajo es lo siguiente, nos dice H2O va a producir H2 más un medio, O2, hablábamos ayer de lo de un medio, que en realidad no es así, más dos electrones. ¿Ya? Esos dos electrones que produce van a reemplazar acá. Por lo tanto, cuando esos dos electrones se vayan, nuevamente el fotosistema va a quedar con un déficit de electrones y va a necesitar que esos electrones sean reemplazados, y viene otra molécula de agua, y viene otra molécula de agua, y de esa manera el sistema se va manteniendo. De modo que la molécula de agua y la producción de oxígeno es el primer evento, ¿ya? El uso de la molécula de agua y la producción del oxígeno es el primer evento en toda la fotosíntesis. Ahora bien, ese electrón que pasó por allá arriba, ya llegó acá arriba, saltó por acá, al momento de ir saltando, va a generar ATP. Vamos a ver enseguida por qué. No es tan directo así. Aquí no se explica, en la siguiente sí se explica. Es un proceso que se llama quimiosmosis. Ahí está escrito. Quimiosmosis. La quimiosmosis es un tipo de osmosis en donde lo que se transfiere no es agua, sino que es algún elemento químico. ¿Ya? Ahora, se produce ATP, este electrón llega, baja su nivel energético, por lo tanto, tiene que venir un segundo impulso, en este fotosistema 1. Ese segundo impulso actúa sobre otra proteína, P700, genera un salto de un electrón. Ojo que este electrón no es reemplazado por agua, porque ese electrón viene de allá. Entonces no requiere, aquí abajo está rompiéndose agua de nuevo, ¿ya? Porque el fotosistema 1 no necesita de agua para reemplazar su electrón, porque ocupa el que viene de la cadena. Y acá sí, ese electrón se utiliza para completar acá. Bueno, de hecho son dos electrones. Porque tengo el NADP positivo más los protones de hidrógeno positivos, que para poder generar una molécula neutra acepta dos electrones, que son los que están representados acá. ¿De dónde vienen esos dos electrones? De los dos electrones que el agua había aportado acá. De modo que estos dos electrones van a hacer este camino hasta llegar acá. Esa es la primera parte. Esa es la producción simplemente del NADPH. ¿Ya? Lo que falta explicar aquí es cómo ocurre esta parte de acá, ¿ya? Que es cómo se forma el ATP. Y para eso vamos a necesitar una imagen un poco más general de este asunto. Bien, vamos entonces a esa imagen más general. Sí, esta, que está acá. Nuevamente el cloroplasto, la tilacoide. Esta primera parte ya la vimos. Ya, insisto, esa primera parte es lo que estaba recién escrito al otro lado. Toda esta parte es lo que está escrito al otro lado, la imagen anterior.
¿Ya? Pero aquí pasa algo. Fíjense que en esta parte se menciona qué iba a pasar con los protones de hidrógeno, que antes se mencionaban nomás, se decía, pero no se explicaba bien para qué servían. Aquí cobran importancia esos protones de hidrógeno. Esos protones de hidrógeno se comienzan a acumular en este espacio. ¿Ya? ¿Cómo se llama este espacio? Aquí nos dice espacio tilacoidal, contiene una gran concentración de protones de hidrógeno. Son tantos los protones que se empiezan a molestar unos con otros. Son todos positivos. Por lo tanto, hay repulsividad. Se molestan. ¿Ya? Cuando tienes cargas o sea, cuando tienes partículas de igual carga, se repelen. Podemos hasta cierto punto pensar que esos protones se empiezan a repeler y por lo tanto van a buscar salir de alguna manera. Bueno, y aquí es donde salen por esta bomba que se llama ATP sintetasa, es una proteína que sintetiza ATP. Cada vez que están saliendo, van moviendo a esta especie de molinillo y allí se va generando el ATP. ¿Ya? ¿Qué pasa entonces? La energía que le da fuerza a esta bomba para sintetizar ATP proviene de los protones de hidrógeno que se estaban acumulando en el espacio tilacoidal. A su vez, esos protones de hidrógeno vienen de los protones que está liberando el agua cada vez que está siendo destruida, que está siendo hidrolizada en el fotosistema 1. Y además, dentro de la cadena transportadora de electrones, hay también algunas proteínas que bombean activamente protones hacia el espacio tilacoidal. Por lo tanto, esta gran concentración de protones sale y produce ATP. Y el hidrógeno que está siendo bombeado se utiliza para producir el NADPH. Ese hidrógeno finalmente es ese mismo. O sea, podría ser. Entonces no había el ATP se producía entre el fotosistema 1 y el 2. Claro, claro, ¿por qué? Es que ese es el punto. Eh, en este intervalo de tiempo es donde se está produciendo estos protones de hidrógeno. ¿Ya? Por eso es que, como les decía, la analogía de los trabajadores, de estos obreros, no es perfectamente precisa, porque en esa analogía, voy a ponerla, en esa analogía da la impresión exactamente de que se ubica físicamente entre el fotosistema 2 y el fotosistema 1. Pero no es que realmente sea así. ¿Ya? Aquí también lo menciona. Nos dice, la cadena transportadora de electrones entrega energía para la síntesis de ATP por quimiosmosis. Por eso no quiere decir que ocurra aquí. Esta proteína que vemos ahí podría estar generando el paso de hidrógeno, que se va sumando a los que ya están acá. ¿Ya? Por lo tanto, yo voy generando este aumento en la concentración de hidrógeno. Efectivamente. Pero no necesariamente esa proteína o esa bomba está ubicada acá. O sea, de hecho no está ubicada ahí, no podría, porque es un complejo enzimático, requiere que estén todas juntas. Entonces, borrar todos los dibujos. Es un cacho esta cuestión de escribir acá. Entonces aquí funciona finalmente. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a pasar? Que tanto el NADPH como el ATP van a ser los, los resultantes de este proceso que van a irse a el ciclo de Calvin para producir la síntesis de compuestos orgánicos. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos considerar que la primera parte de la fotosíntesis, o sea, lo que está ocurriendo en esta parte, es una fase de carga, en donde el sistema se está cargando de un tipo de energía, y el tipo de energía es este, NADPH y ATP, se están cargando de energía para después liberar esa carga en el ciclo de Calvin, y en el ciclo de Calvin es donde se va a producir finalmente los compuestos orgánicos que la planta realmente necesita. Bien. Ahora, esta es la idea entonces.
Tenemos acá y listo. Y ya tengo el ATP más el fósforo, o sea, perdón, ya tengo el ATP, ya tengo el NADPH que tiene estos electrones, y ahí ya viene después el ciclo de Calvin, que es el que aparece acá. Por si acaso, en ningún caso se les va a pedir que lo aprendan ya, de memoria. Ya, simplemente tienen que saber ubicarse, ya dónde está el ciclo de Calvin dentro de toda esta cadena, digamos. El ciclo de Calvin viene a ser el proceso final. Y aquí es en donde ocurren algunas reacciones interesantes. Bueno, lo primero, hace 2 años atrás, 2 o 3 años atrás en realidad, ya no me acuerdo, en la PSU se les preguntó por esto. Eh, ¿Qué era la Rubisco? Eh, Fue bastante polémico, nadie se acordaba ya, de qué era la Rubisco. Mm. Fue una pregunta bien... generó harto revuelo en realidad en su momento. Pues la Rubisco es finalmente una enzima ya, que se encarga de catalizar una reacción química. Es una enzima que actúa fijando CO2. Esa es la función de la Rubisco. Una enzima que actúa en el ciclo de Calvin. Por si acaso, eh, se está dando ya la idea de ir eliminando los nombres propios de los ciclos y de los procesos biológicos. Este se llama actualmente ciclo del ácido cítrico, ¿ya? Más que, más que ciclo de Calvin. Voy a cambiarle el nombre porque cuando saque el... Y ahí sí. Claro, todo lo conocemos como el ciclo de Calvin, pero es bueno que sepan también el otro nombre que tiene, el ciclo del ácido cítrico. Ya, ¿qué ocurre acá? Tal como lo sugiere el esquemita, aquí ocurre la fijación del carbono. ¿Ya? Entonces, llegan las moléculas de carbono, y aquí, atención con esto. Las moléculas que están involucradas en el ciclo del ácido cítrico son, en general, moléculas que tienen 3 átomos de carbono. 1, 2, 3. ¿Ya? Y acá nuevamente 1, 2 y 3 átomos de carbono. 1, 2, 3 átomos de carbono. ¿Por qué es importante? Porque este tipo de fotosíntesis es un tipo de fotosíntesis que se llama fotosíntesis C3. ¿Ya? Por lo tanto, este ciclo de Calvin en particular, donde las moléculas intermediarias van a tener 3 átomos de carbono, es característico de las plantas que hacen fotosíntesis C3. Cuando finalicemos esta explicación, ya los voy a llevar a revisar un texto, bueno, son 2 textos en realidad, donde hablan de los otros tipos de fotosíntesis. Y hay 2 tipos más de fotosíntesis. Hay una que se llama C4. Entonces, adivinen cuántos átomos de carbono tienen las moléculas del ciclo de Calvin en las plantas con fotosíntesis C4. La respuesta obviamente es 4 átomos de carbono. ¿Ya? Ahora, fíjense que en el ciclo de Calvin actúan una cantidad muy alta de moléculas. Por ejemplo, actúan 6 de estas moléculas del 3-PGA, forman 6 moléculas de esto, del G3P, después de aquí se descinde esta molécula que se llama el G3P, que este es el producto final, por si acaso. El producto final de la fotosíntesis se llama gliceraldehído 3-fosfato, G3P. A partir de ese se pueden generar los demás compuestos. O sea, podría generarse glucosa, podría generarse celulosa, almidón, etcétera, etcétera. ¿Ya? Como normalmente a partir del G3P se produce glucosa, por eso se dice que la fotosíntesis produce glucosa. Pero en estricto rigor, lo que va a producir es gliceraldehído 3-fosfato. ¿Ya? Ahora, una parte de ese G3P vuelve al ciclo, ¿ya? De los 6 que se forman, uno sale
y otros 5 quedan acá, ¿ya? Que después van a fosfatarse, ¿ya? Es decir, adquieren fósforo, y se transforman en esto que está acá, se llama rubilosa y fosfato. Los nombres, por si acaso, no son importantes. Ya, rubilosa y fosfato, y a partir de esa se forma después el rubisco, que incorpora 3 CO2, y que se van a formar, y bla, 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 y bla, bla, bla. Ya, aquí está también descrito qué es lo que está pasando en cada punto. Ya, lo pueden revisar más adelante también. Pero esa es la idea. Entonces, en la fotosíntesis, lo que va a ocurrir es que va a haber primero una fase en donde se producen moléculas de carga con energía, moléculas de alta energía, que van a transferir esa energía al ciclo de Calvin, que está acá, y esa energía que se transfiere es utilizada para la síntesis de moléculas orgánicas. Aquí está, por si acaso, la transferencia energética. Esos 6 ATP entregan su energía, esos 6 NADPH van a entregar sus electrones y sus protones para que se produzcan estas moléculas orgánicas, ¿ya? Bien. Ahora, deje sacar la información acá. Docencia Trebulca. Ecosistema, servicio ecosistémico. Ya. Bien. Esa es la idea principal. Ahora, ojo que viene una parte en donde se les deja una mini tarea. Una mini tarea. Y esa mini tarea se refiere a lo que voy a tratar de explicar acá brevemente. La idea no es que yo le haga la tarea, sino que ustedes sean capaces de leerlo. Algunas plantas han desarrollado estrategias para mejorar su propia fotosíntesis. ¿Ya? Es decir, dependiendo de las circunstancias, dependiendo del ambiente en el que estén, las plantas han tenido que ir adaptándose para cumplir con su rol de producir su propio alimento, pero el juego es que hay plantas que han aprendido a producir su propio alimento, es decir, han aprendido a hacer fotosíntesis, exponiéndose menos a la deshidratación. ¿Qué pasa entonces? Bueno, acá nos hace la referencia que hay muchas zonas que son pobres, ya nos dice Sudán, Etiopía, India, Somalia, son muchas de las regiones más pobres, con mayores niveles de hambre en el mundo, y tienen algo en común, nos dice. ¿Ya? Las condiciones climáticas presentan un desafío para sostener la agricultura en la ausencia de cosecha estable, de campos, de producción de comida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son condiciones en donde tendrías que desarrollar agricultura en un ambiente muy caliente y seco. ¿Ya? O sea, tienes poca agua y además tiene alta temperatura. Pero hay plantas que han sido capaces de hacerlo. Aquí está en parte el secreto. Lo que estamos viendo acá son los que se conocen como estomas. No confundir con los estromas. Los estromas es el contenido del citoplasma, es el relleno del citoplasma. El estoma son unas especies de aperturas que tienen las plantas por donde generan el intercambio gaseoso. ¿Ya? Y acá está. Esta planta, cuando tiene sus estomas abiertos, permite el ingreso de CO2. Por lo tanto, si una planta quiere hacer fotosíntesis y necesita incorporar CO2, va a tener que abrir su estoma. El pequeño inconveniente es que por aquí, esa planta también permite la salida de vapor de agua. Ese es el problema. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Que si la planta tiene abierto sus estomas, puede que pierda mucha agua y termine deshidratándose. Eso es lo que impide que muchas de las plantas que nosotros conocemos, que nosotros utilizamos para nuestro consumo, muchos de nuestros frutales, por ejemplo, son plantas C3. Muchas de las hortalizas que nosotros comemos son plantas C3. Por eso tú no las puedes cultivar en zonas demasiado cálidas y demasiado secas.
simplemente no sobrevivirían. Las paltas, C3. ¿Qué pasa acá entonces? Bueno, esta planta dice, yo no quiero perder más agua. Entonces voy a cerrar mi estómago para disminuir al máximo la pérdida de agua. Bueno, perfecto, pero eso tiene un costo. Si usted disminuye al máximo su pérdida de agua, va a disminuir también al máximo su aporte de CO2. ¿Qué tipo de fotosíntesis puede hacer así si no tiene CO2? Bueno, eso genera un problema, se llama fotorrespiración, es una de las cosas que van a tener que averiguar también ustedes. Entonces, ¿qué acción inteligente han tomado algunas plantas? Aquí están las C3, que son las clásicas. Los estomas están abiertos, por lo tanto el dióxido de carbono entra, la planta hace el ciclo de Calvin, fabrica azúcar. La gran ventaja que tienen las plantas C3 es que son eficientes energéticamente hablando, ya que son máquinas que están siempre trabajando, están siempre funcionando. Las desventajas es que pierden mucha agua en climas cálidos. Otro tipo de fotosíntesis, plantas C4. ¿Ya? Estas plantas lo que hacen es transformar previamente el carbono. ¿Ya? O sea, no utilizan el carbono directamente para llegar al ciclo de Calvin, sino que potencian un poco la captura de carbono, requiere energía adicional, pero a ver, es como que fueran concentradores de carbono. Si ustedes se fijan, el estoma está un poco más cerrado que en este caso. Recordemos que un estoma un poco más cerrado, tal como veíamos acá, dificulta el ingreso de CO2. Pero si de alguna manera yo genero un sistema que aumente la captura, aunque requiere energía, entonces voy a tener carbono disponible para llegar al ciclo de Calvin. Ventajas. Se minimiza la pérdida de agua en climas calientes y la desventaja es que requiere de más energía, porque va a requerir esta concentración de carbono. Ejemplo de planta, ahí tienen una que es el maíz. Y el tercer tipo es el más exitoso, por ejemplo, en los desiertos, porque tienen una estrategia interesante. Durante la noche abren los estomas y durante el día los cierran. ¿No? Estas son las fotosíntesis tipo CAM, que se llama, que es característico de los cactus. ¿Ya? La ventaja es que la pérdida de agua se minimiza al máximo y la desventaja es que requiere de mucha energía y hay un crecimiento de la planta que es también muy lento. La siguiente sesión vamos a trabajar con estos tres tipos de fotosíntesis y entender el fenómeno también de la fotorrespiración que ocurre en las plantas C3 cuando la disponibilidad de CO2 es muy baja. ¿Ya? Estamos, muchachos. Eso es por hoy. Queda la clase grabada. La voy a subir, yo creo que hoy día difícil, pero probablemente mañana esté arribita ya. Que estén muy bien, muchachos. Se nos corta esto en cualquier momento. Hasta luego, muchachos. Ok, Que estén bien. gracias. Mister. Mister. Chao, muchachos.